Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien, espero que estén pasándolo bien. Estamos nuevamente en un nuevo cafecito con Dios. Bienvenidos. Quisiera que me indicaran allí un comentario si están viendo la imagen, si el sonido les está llegando bien. Por favor, déjenme un comentario allí para saber de que todo está ok. Gracias por las personas que ya me pusieron allí. Todo está perfecto. Pues muy bien, entonces vamos ya casi de empezar esto que es un nuevo cafecito con Dios. Saludos Glorieta allá en Estados Unidos. Dios te bendiga. Vamos a empezar dejando esto en las manos del Señor, que es como se deben de dejar todas las cosas en esta vida. Bendito Dios y Padre Celestial, nos ponemos, Señor, en tu santa presencia, para que seas tú, Padre bendito, el que nos dirija esta tarde, mi Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, para recibir lo que tienes hoy tú para nosotros. Padre bendito, a donde estemos llegando en este momento y a quienes más tarde lo van a ver en diferido, los bendecimos desde este punto, mi Señor, y nos ponemos, Señor, nos alineamos contigo para entrar en tu presencia y en un nuevo estudio. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, bendito Salvador. Cristo bendito. Entremos entonces en nuestra enseñanza que tenemos hoy. Vamos a prestarle atención, vamos a mirar qué cositas tenemos en esta tarde para cada uno de nosotros. Así es de que vayamos a lo que tenemos esta tarde. ¡Oh! ¡Qué buena imagen! Yo creo que están viendo allá, ¿no? ¡Camello! ¡Camello! No se les olvide, esto es Cafecito con Jesús. Tengan su cafecito ahí preparado, listo, vamos. Bien, entremos en materia. Y yo creo que de pronto ustedes recuerdan que yo les suelo dejar por ahí unas tareitas para que me las completen, ¿verdad? Yo espero que la imagen me esté saliendo bien. Me voy a desconectar un poquito de Facebook, no lo voy a mirar por este lado, porque voy a tener la enseñanza aquí en el monitor, entonces no lo voy a poder ver a Facebook, pero yo espero que todo esté saliendo bien.
Me voy a despojar de estas orejitas, no las quiero tener ahí tanto. Ok, ahora sí estoy más cómodo para poderles hablar a ustedes, poderles indicar qué es lo que vamos a tener esta tarde. Les decía que en tiempos, en el otro cafecito, generalmente en los cafecitos, yo les dejo tareitas por ahí para que me las hagan. Y no he visto las respuestas, si me las hacen o no me las hacen. Pero entonces vamos a darles soluciones a las tareitas que dejamos la vez pasada. Empecemos por ahí a mirar esto. Entonces vayamos allá. Ah, ¿lo recuerdan? Claro. ¿Lo recuerdan? Les dejé la tareita de los marcianitos. ¿Recuerdan los marcianitos? Incluso mira, televisor viejo y todo, está allá. De los antiguos, yo creo que los que tenemos añitos recordamos ese tipo de televisores. Y los marcianitos era un jueguito que había en esa época, era uno de los primeros que salían, ¿no? Entonces nosotros les pichábamos y era a matar supuestamente a naves interplatanarias. y entonces a medida de eso íbamos ganando puntos. Pues este jueguito se trataba de eso. Y vamos a hacer unas preguntas. La vez pasada yo creo que ustedes recuerdan de qué hablamos. A ver, ¿de qué hablamos? Ah, hablamos, ¿se acuerdan? Hablamos incluso de un planeta Nibiru y hablamos de otra serie de aspectos acerca de la galaxia, ¿no? Y miramos cómo el Señor en todo eso, su mano estaba presente. Pues bien, estos marcianitos tenían preguntas sobre esa enseñanza. A ver cuánto aprendimos de allá. Vamos a mirar a ver cómo está eso de los marcianitos. Entonces íbamos a estar. Ahí empezaban los marcianitos. Entonces la primera pregunta. El nombre de la roca espacial que golpeará la Tierra. ¿Esto recuerden dónde estaba escrito o dónde está escrito? Está allá en Apocalipsis. ¿Recuerden que lo mencionamos alguna vez? Allá es donde estamos viendo cómo es que se llama esa piedra que nos va a golpear alguna vez. Eso lo dice la Biblia y lo dice en Apocalipsis. Se llamaba Ajenjo. Le dábamos a Ajenjo. Listo. Pasábamos ese nivel. La segunda pregunta. ¿Cuál de estos no es un planeta? Recuerda que enumeramos los planetas, cada uno de ellos, dónde estaban durante la enseñanza ese día. Ok. Pues uno que no es planeta, o sea, no está en el sistema solar por lo menos, es Antares. Esa era la respuesta correcta. Perfecto, se la dieron. La tercera pregunta. ¿Qué distancia había entre el Sol y la Tierra en kilómetros? Recuerden que miramos las distancias astronómicas que habían de un lado a otro, ¿no? Y miramos qué distancia existían entre nuestro sistema solar. De aquí, de la Tierra, allí al Sol hay 150 millones de kilómetros. ¿Lo recuerdan? Ya lo dijimos allá. Ahora, dijimos que si de la Tierra nos fuéramos a Plutón en años luz, que es una medida distinta porque eso ya está muy lejos de nosotros. El año luz, recordemos que son 300.000 kilómetros en un segundo. Entonces es una distancia grandísima. ¿Cuántos días o cuántos años nos demoraríamos si nos fuésemos de aquí hasta el último planeta a esa velocidad? Pues dijimos que eran 18 días, sí señor, 18 días. Luego también miramos que si nos fuéramos de Bogotá a Israel, inventáramos una calle, recuerda que hablamos de eso, y nos fuéramos manejando, ¿cuánto nos demoraríamos? A 60 kilómetros. Eso eran 9 días. Y recuerdan que eso lo hacíamos justamente, era para demostrar cuán grande es el universo, que a veces es ilimitado, no nos cabe en la cabeza saber cuánto el universo es de grande, pero que en esa inmensidad nosotros conocíamos cómo Dios era soberano. Era increíblemente como ninguna cosa en este universo se movía sin la voluntad de Dios. Todo estaba predispuesto perfectamente. Esa fue la enseñanza de la vez pasada. La siguiente pregunta, ya en el nivel 2, para los que pasaron ese nivel, decía: la misión de la NASA que desviará cualquier objeto espacial es... Esto lo habló también nuestro hermano Exxon el jueves. Recuerdan de que la NASA está preparando un elemento que si llega a un asteroide acá lo van a intentar desviar. Esa misión se llama DAR y está planeada para el año entrante, creo que es para abril o algo así. Van a intentar desviar un meteoro, a ver si somos capaces de hacerlo. Misión DAR. Esto también lo habló el hermano Exxon el jueves. Era acerca de unas piedras que habían caído, sobre todo en Rusia. 2 han caído
Recuerdo que las mencionamos, una en 1902, algo así, y la otra en 2012, no hace mucho, que siendo unas piedras relativamente no tan grandes, hicieron una destrucción pero fenomenal, grandísima en Rusia, que si eso cayera en una ciudad, dijimos que eso sería capaz de destruir una ciudad completamente. El lugar se llamaba Chelyabinsk, ahí, Chelyabinsk, ¿recuerdan? Ahora miramos que si un meteorito de determinada tamaño cayera sobre la Tierra, ¿qué podría caer? El solo hueco que podría armar. Bueno, no me acuerdo ya, yo tampoco cuál sería. Ah, pero le pegué 50 kilómetros. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el ángel que tocará la trompeta para que caiga una montaña de fuego o una gran bola de fuego? Menciona la tierra, la Biblia, que va a caer sobre la tierra. Eso está ahí en Apocalipsis, los 3 ángeles que se presentan allí, que van a tocar, no, 7 ángeles que van a tocar trompetas. ¿Recuerdan? Primer ángel. Bueno, ahí perdí, ese no es. Entonces ya ustedes ahí miraban si querían regresar o no querían regresar al juego para terminarlo. Ok, ese era uno de los juegos que teníamos o que les dejé de tareita. No sé cuántos ahí me están escribiendo que sí la terminaron y que hicieron todo el reto de los marcianitos, pero yo creo que espero que haya sido la mayoría, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos entonces a la enseñanza de hoy. Yo creo que ustedes están viendo allá en la parte de abajo, por este lado, en la parte de abajo, un letrerito que se está moviendo. Dice cuentos infantiles. Y es que a eso es a lo que nos vamos a referir hoy. Los cuentos infantiles, aunque no crean, tienen mucha influencia, no solamente sobre los niños hoy en día, sino sobre el ser humano. Y por eso es importante, digamos, para nosotros como cristianos, tener cierto conocimiento sobre esas cosas. Vamos a hablar hoy sobre los cuentos infantiles y vamos a ver que muchos de esos cuentos no son tan hermosos en un principio como fueron creados, ¿no? Allá cuando los iniciaron, cuando el que los escribió, mejor dicho, esos cuentos no crean que eran una belleza o eran muy lindos, así como Disney hoy nos los cuenta o como nosotros los conocemos. Miremos un poquito de la historia acerca de esos cuentos, así de que vamos a esta enseñanza. Dice, cuentos infantiles. Empecemos a ver. Sepamos que los cuentos, como nosotros los conocemos, no es de ahora a poco que se han estado escribiendo cuentos. Eso data de muchísimos años atrás. Casi siempre se inventaron historias, era lo que se inventaban. Y esas historias la iban transcribiendo de padres a hijos, ¿no? Era una tradición, eso generalmente no se escribía, los cuentos, sino que se iban oralmente diciéndoles de unos a otros. Esos cuentos generalmente iniciados por en esa época, época antigua, por ahí 4.000, 5.000 años atrás, esos cuentos, como en el año 1600, 1700, 1800 incluso, hubieron algunos hombres, algunos personajes que decidieron llevarlos en un solo libro, o sea, coleccionarlos, ponerlos en un solo bultico y decir, bueno, vamos a recopilar estos cuentos. Y por eso es que muchos de esos cuentos nos han llegado hoy. Tal es el caso de los hermanos Grimm en Alemania, en Francia lo hizo otro personaje. Bueno, distintas personas fueron coleccionando esos cuenticos y nos van llegando a nosotros. Pero los orígenes son un poco más siniestros. Aquí menciona que alguna de las recopilaciones, esto es para los hindúes, el Panchatranta, este libro árabe. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar de Aladino, ¿no? La lámpara de Aladino, de Ali Baba y los 40 ladrones, ¿se acuerdan de aquel? O de Sinbad. Esos son cuentos que existían en la cultura árabe y que fueron coleccionados en un solo libro que se llama Las 1001 noches. Allá está toda esa colección de cuentos de la parte que vienen de la parte de Arabia. Ya les digo, en Europa hubieron otros personajes que tradujeron ciertos libros. Miremos más otras cositas que dice allí. Aquí nos habla que los hermanos Grimm, como les mencioné, ellos son alemanes, fueron los primeros que trataron de recopilar esas historias que se daban en Europa, ¿no? Que se daban en diferentes regiones. Ellos trataron de recopilar esos cuentos para traerlos hacia nosotros. Ahí lo menciona que en Francia lo hizo Charles Perrault.
Ellos fueron los que coleccionaron esos cuentos que nos llegaron. Obviamente ellos ya les cambiaron algunas cosas. Vamos a ver hoy los orígenes de algunos de esos cuentos y se van a dar cuenta que los cuentos no eran tan bonitos como nos los dicen hoy en día. Hoy en día la mayor compañía que muestra esta serie de cuentos es Disney. Si nosotros conocemos, pues Disney generalmente filma mucha película relacionada con este tipo de cuentos. Pero los cuentos están bastante cambiados, ¿no? De acuerdo a la temática que existía anteriormente. Y es que anteriormente, estos cuentos que para ahora nosotros son infantiles, en ese tiempo no eran para los niños. No, señor. Era para la gente adulta y era para hacerles un llamado a la atención en cuanto a lo moral, en cuanto a la vida cotidiana. Es decir, les mostraban era una serie de cosas. Y como eran cuentos para adultos o historias para adultos, esas historias están llenas de sexo, de muerte, de sangre, de asesinatos. Ustedes van a ver, en esta tarde vamos a hablar de algunos cuentos y se van a sorprender el origen de esos cuentos. Son realmente algunos casi que macabros, son horribles como esos cuentos nacen, ¿no? Ya a medida del tiempo pues los han cambiado, como le digo, estos señores, Perrault y Grimm, ya le hacen algunos cambios a esos cuentos, ¿no? Pero, y más hoy en día Disney. Pero los principios, esas historias era de terror, historias macabras. Esas eran las historias. Y ya le digo, se le contaban a los adultos. También se le contaban a los niños. Pero a los niños se les contaba era con el objetivo de hacerles sentir miedo. ¿Se acuerdan ustedes cuando a nosotros nos asustaban? Yo no sé si hoy en día lo hacen los padres, pero a nosotros nos asustaban con el coco. Viene el coco esta noche y entonces uno se asustaba y no hacía muchas cosas porque el coco estaba por ahí y lo iba a robar. Algunos los atacaban con los ogros o con las brujas todavía. De todos modos lo asustaban a uno que eso lo podían molestar. Y así a través del miedo lo hacían a uno pues que tuviera cierto tipo de cultura y se apartara de ciertas cosas, ¿no? Pues en esos tiempos también lo hacían. Estas historias, si bien eran macabras, se la contaban a los niños, era solamente con el objetivo de que ellos tuvieran miedo, se asustaran, ¿no? Y no hicieran ciertas cosas. Ese era el objetivo de esos cuentos en ese tiempo. Veamos entonces algunos de esos cuentos y qué era lo que tenían en su origen. La primera historia, la hermosa Caperucita Roja que conocemos nosotros. ¿Recuerdan la historia? Sí, señor. La abuelita que se enferma, ¿no? Y entonces la mamá llama a Caperucita y le dice, niña, vaya, le lleva estas arepas a tu abuela porque se enfermó. Y la niña sale cantando, la, la, la. Se va por el bosque, la encuentra un lobo y el lobo sale y la engaña, ¿no? Y después el lobo, sabiendo hacia dónde va, y se come a la abuela y espera a Caperucita. Y cuando llega Caperucita, dice que el lobo la devora, pero entonces viene el cazador y el cazador abre la panza del lobo, saca a Caperucita, saca a la abuela y el lobo es muerto. Esa es la historia que nosotros conocemos más o menos de Caperucita Roja. Pero yo quiero que vayamos hacia el pasado. ¿Cuál era Caperucita Roja en un comienzo? O sea, por allá, la historia al principio, ¿quién era Caperucita Roja? Pues bien, esa historia la contó Charles Perrault, era el hombre que recopiló, digamos, esa historia en un principio. Y contaba la historia, era de que Caperucita Roja sí se encontraba con el lobo la engañaba y Caperucita entraba al bosque. Y el final era que en el bosque Caperucita era devorada por ciertas bestias. En ese tiempo, o en esa primera historia, no existía ni la abuelita ni el leñador. Eso no existía. Eso se lo agregaron en tiempos después. Y después de que le agregaron esa parte de la abuelita y del leñador, le agregaron otras cositas, tales como las siguientes. Por ejemplo, que el lobo se llegaba donde la abuela, la destrozaba totalmente, le sacaba las partes de adentro del vientre, la cortaba en pedacitos y la dejaba allí.
Y cuando Caperucita llegaba, el lobo la tomaba prisionera y la hacía que la niña se comiera los pedazos de abuela y se bebiera la sangre de la abuela. Qué historia, ¿no? Qué historia tan truculenta, ¿eh? Al final de la historia, la niña, para poderse salvar ya de la agresión del lobo, porque el lobo se la arrastraba hacia la cama, ¿y sabe con qué intenciones? La arrastraba hacia la cama, pero la niña lograba que la dejara salir un instante. El lobo la amarraba de una patica y cuando la niña estaba afuera e intentaba huir, se partía una pierna. Pero después, con esos gritos que tenía, era cuando llegaba el cazador, y ahí sí el cazador mataba al lobo, pero el final que de la entrada era que la niña, viendo cómo la abuela, los pedacitos que aún quedaban, estaban esparcidos dentro de la casa. ¿Será Caperucita Roja? Oiga, qué cuentico, ¿no? ¡Ja! ¿Quién lo iba a creer? Caperucita era eso. Bueno, vamos a la siguiente historia. Esta se trata de una muchachita llamada Blancanieves. ¿Recuerdan a Blancanieves? Claro que la recuerdan, Blancanieves. Resulta que Blancanieves, según la historia que nosotros conocemos hoy, tiene una madrastra y ella es una pelada muy bella, muy linda, ¿no? Entonces la madrastra siempre le preguntaba al espejito, ¿recuerdan? Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Y el espejito siempre le decía, pues ¿qué? A que la madrastra. Pero cuando Blancanieves crece, tiene sus 15 años, entonces un día el espejito le dice, es que Blancanieves es la más hermosa y más dulce. Entonces la madrastra, claro, se pone furiosa ante eso y decide entonces sacar a Blancanieves. Busca un cazador y le dice que lleve a Blancanieves al bosque y que la mate. Y que le lleve el corazón de Blancanieves como prueba de que ella murió. Ya la historia después cuenta es como Blancanieves, el leñador se arrepiente y Blancanieves queda en el bosque, ¿no? Y entonces ya son 7 enanitos los que vienen a cuidarla, a protegerla. E incluso la niña, si ustedes recuerdan, la madrastra, cuando sabe que está viva, que no la mató el leñador, va y la envenena con una manzana, ¿recuerdan? Pero entonces viene un día el príncipe y con un beso la despierta y entonces ellos se casan y es el final bonito de Blancanieves. Esa es la historia que nosotros conocemos. Miremos cuál es la historia que existe en un pasado y que fue creada. Esta historia fue de un señor que por aquí lo tengo anotado, Giambattista Basile, y fue contada en el libro El Pentamerone. Eso apareció hace muchísimos años. La historia Blancanieves en esa historia se llama Lisa y es una niña que tiene 7 años. Entonces la niña era muy bonita y esto y aquello. Un día estaba peinándose, arreglándose el cabello y con el peine se achuzó, se agujeró la cabeza, lo que haya sido, y ella cae inconsciente. Entonces así pasan muchísimos años, bueno, no muchísimos, algunos años hasta que ella se vuelve adolescente, se vuelve muy hermosa. Entonces, dentro de la familia había una prima que era muy celosa porque todos adoraban esa niña que estaba ya dormida pero que no le pasaba nada más. Entonces le tenía como celos. Un día, como la tenían entre como un ataúd de cristal, fue y destruyó el cristal y la sacó del cabello, la agarró del cabello y que arrastrarla hacia un lugar. Pues resulta que cuando le jala el cabello, recuerdan que ella se había machucado, era con un peine que tenía ahí. Pues ok, le sacó el peine y entonces la niña despertó, retornó a la vida y se casó con el príncipe. Esa es la verdadera historia. Hasta ahí termina esa historia. Los hermanos Grimm, que fueron uno de los que recopilaron, ya le digo por ahí 1700, 1800 las historias, ellos les hacen unos cambios a esa historia un poco más truculenta, ¿no? Para ese mundo, para ese tiempo. Ellos cuentan, sí, la historia de que la niña es la sacada de la casa, ¿no? Por el cazador que va a ser muerta en el bosque. Y entonces él, para buscar de que la madrastra le crea que sí la mató, coge un cerdo, mata el cerdo, le saca las tripas, le saca el corazón, le saca todo. Y eso es lo que le lleva a la madrastra. Y la madrastra dice allá que hizo un gran plato y se devoró todas esas cosas que le había llevado el tipo y pensó que había muerto Cenicienta o Lisa, que en ese tiempo o en la historia original se llamaba así, Lisa.
Sin embargo, cuenta la historia, esa de los hermanos Grimm, ellos son los que le añaden un poco ya la versión la cambian, y dice que 7 enanitos entonces la toman, la llevan a la casa, la cuidan, que un día la madrastra se entera de que ella está viva y trata de engañarla, hizo 3 engaños, el último de los engaños fue el de una manzana, con la cual ella se la dio que para que quedara muerta para siempre. Sin embargo, cuando la niña intentó comerse la manzana, resulta que se le quedó, fue atravesada en el pescuezo y se ahogó de todos modos. Entonces quedó allí. Los enanitos construyen entonces un ataúd y empiezan a adorar a su muerta ahí. Un día un príncipe pasa y la ve ahí tan bonita y le dice a los enanos, déjenmela llevar a la casa, yo la quiero tener en la casa, así sea muerta o dormida como esté. Los enanitos le dicen que sí, suben el ataúd en el carruaje y cuando el carruaje se va moviendo, va galopando, pues ¿qué cree que pasó con la manzana? La muchacha hizo ¡bup! Y volvió a la vida. Y volvió y se casó entonces con el príncipe y a la reina, que era la mamá del príncipe, la obligaron a desnudarse frente al pueblo para que sufriera una vergüenza terrible y le pusieron en los pies una cosa como de hierros calentados para que le quemaran los pies y la pusieron a bailar hasta que ella murió. Esa es la historia de Blancanieves. Mire lo truculenta que fue, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. A ver si recuerdan este personaje. La Cenicienta. Muy bien. ¿Qué conocemos de la Cenicienta? Es un cuento muy famosísimo por el mundo entero, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha oído escuchar quién era la Cenicienta, ¿no? La Cenicienta, según la historia, vive con su madrastra y 2 hermanas feas que no la quieren. Le hacen la vida imposible. Ella es la que hace todas las cosas dentro de la casa, las cosas horribles, ¿no? Un día el rey decide conseguirle esposa a su hijo príncipe. Entonces organiza una fiesta, ¿no? Y a la fiesta pues iba a ir la madrastra y las hermanas feas. Pero la pobre Cenicienta no iba a ir. Entonces le aparece una hada, ¿no? Y la hada entonces le da el milagro de que pueda asistir a la fiesta, pero que solo hasta medianoche. Es así como ella asiste a la fiesta y cuando llega la medianoche, al salir corriendo, pierde uno de sus calzados, pero entonces después el príncipe sabe que ese calzado le pertenece a la mujer que él había elegido. Y es cuando empiezan a medirse las mujeres, todas las del estado, incluyendo las 2 hermanas feas, a medirse en esa zapatilla a ver si les cabía. Resulta que a la única que le cupo fue a Cenicienta. Y ya conocen el final de la historia, termina con el príncipe. Esa es la historia que conocemos de Cenicienta. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen de Cenicienta? ¿O cómo fue que se concibió en un principio? Pues muy bien. La versión original no era tan bonita, ¿no? Resulta que sí vivían en un castillo, la madrastra, Cenicienta y una ama de llaves. Y entre la ama de llaves y Cenicienta eran muy amiguitas, eran muy compinches, como diríamos hoy. Entonces urdieron el plan de asesinar a la madrastra y la asesinaron. Sí, señor. Cenicienta en la historia original asesina a la madrastra y todo para que la ama de llaves se case con el rey. Y efectivamente así fue como pasó. Lo que no contaba Cenicienta en esa historia era que junto a la nueva ama de llaves que llegaba a posesionarse como reina, iban a venir las hijas de ella. Y eran 6 hijas. Y ellas son las que le hacen la vida imposible a Cenicienta, de tal forma que Cenicienta quedó olvidada. Lo de la fiesta sí ocurre también allá en la primera historia. Tienen una fiesta, el príncipe quiere casarse y Cenicienta pierde su zapatilla. Hasta ahí todo perfecto. La otra parte de la historia es cuando ya el príncipe va a buscar a que se calcen los zapatos, ¿no? O sea, las mujeres. Pues en la historia original se cuenta tan crudamente como las hermanas de Cenicienta, las hermanastras pues de Cenicienta, para poder calzar el zapato, una se cortó los dedos, se quitó los dedos uno por uno, la otra se cortó parte del talón, la otra no sé qué hizo. Es decir, quedó
eso, un reguero por allí de sangre y de elementos que el príncipe se da cuenta de que no eran, porque obviamente pues cuando se pusieron la zapatilla les calzó, pero el príncipe se dio cuenta porque una paloma fue y lo llevó hasta el lugar donde habían sangre y resto de dedos y lo demás, y allí se descubrió que ellas habían falsificado y que no eran los verdaderos pies. Resulta que el príncipe fue y se los midió a Cenicienta y se dio cuenta que ella era la verdadera. ¿Cómo termina esa historia o esa historia original? En la unión, en la boda del príncipe ese con Cenicienta. Y las hijas que asistieron a la boda dicen que unos cuervos bajaron, descendieron, le arrancaron los ojos a todas las 6 hermanas y terminaron mendigando por las calles del pueblo. Ese es el final de Cenicienta, el original. Ah, qué bonito, ¿no? Cenicienta, miremos otra historia. La Bella Durmiente para muchos. ¿Recuerdan de la Bella Durmiente? Ah, sí. La Bella Durmiente era una peladita, una niña que nace con un principado, ¿no? Y entonces cuando ella nace era una peladita muy bella. El rey hace una gran fiesta cuando ella va a cumplir 1 año. Y se dice que invitó a las 7 hadas más buenas, digamos, del reino. Y cada hada tenía que darle un buen deseo a la muchachita. Sin embargo, había una bruja de un lugar, de un pueblo vecino que no pudo asistir o que no la invitaron, y ella llegó entonces a hacerle daño a la Bella Durmiente. Pues entonces cuenta la historia, según dicen, que la Bella Durmiente, cuando le celebraron el año y empiezan a pasar las hadas, 6 hadas le dan los buenos deseos, pero la 7ª se esconde detrás de una cortina. Entonces viene la bruja y la maldice, le dice: vas a morir, no sobrevivirás. Ese era el deseo, ¿no? Pero como faltaba un hada, la hada salió detrás de las cortinas y no podía deshacer todo el hechizo, pero le dijo: en lugar de morir, tendrás 100 años en que estarás durmiendo. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. A los 100 años justamente, un príncipe pasa por el castillo, ve a la Bella Durmiente, la besa, ella despierta y se casan. Esa es la historia de la Bella Durmiente que conocemos. Esa es la que nos han enseñado, la de cuentos de niños. ¿Cuál es la verdadera historia de la Bella Durmiente? Pues bien, vamos a ver de qué se trata la Bella Durmiente en su historia original. Aquí tengo algo, porque se me olvida el nombre. Aquí lo tengo, el señor Giambattista Basile, en el año 1634, es quien escribe la historia. Y la historia, en un comienzo habían 3 personajes: Thalía, que es la Bella Durmiente, Sol y Luna, que son los 2 hijos que ella va a tener con el príncipe. ¿Cómo es el cuento o cómo es la historia original? Resulta que Thalía, la muchachita esa, no fue por una brujería o algo así que ella cayó dormida, sino que una astilla le cayó en el dedo, y con esa astilla ella quedó dormida bajo un insomnio, o sea, quedó como muerta. Entonces el padre, pues no la quería matar, la puso en un cofre, o un ataúd, digamos, ahí la guardó y la dejó allí para que ella estuviese. Un día, el príncipe, el hijo del rey, pasa por allí y ve a la Bella Durmiente allí acostadita, tan hermosa, tan bella como era ella, dormidita. Y entonces trata de despertarla y le grita y la mueve y la sacude en todas formas y no la logra despertar. ¿Sabe qué hizo este salvaje? La violó, pero no le van a decir a otro. Sí, señor, la violó a la muchachita estando allá acostada. Ella tiene entonces 2 gemelos, que son los que se llaman Sol y Luna. Son los 2 gemelitos que tiene. Pues un día los 2 gemelitos, como estaban abandonados, subieron por el vientre de la madre para poder mamar de los senos de la mujercita, y cuando ellos llegaron allí, uno de ellos se equivocó y le chupó fue el dedo donde Thalía se había estillado, y entonces le sacó la astilla. Y la Bella Durmiente entonces despierta y va al castillo y entonces cuenta la verdad. Dice que ella no estaba esto y que tenía 2 hijos del príncipe. ¿Sabe qué hace el príncipe? Cogió a la madrastra,
que él tenía, imagínense, la echó al fuego, la quemó y se casó con Talía y fueron felices el resto de la vida. ¡Ah! ¡Qué bella historia!, ¿no? ¡Qué bella historia la de la Bella Durmiente! Esos son los cuentos que nosotros tenemos hoy. ¿Cómo les ha parecido? ¿Ah? ¿Qué tal? Vamos, cafecito. Como ustedes pueden ver, las historias no son tan hermosas como se pintan, ¿no? Detrás de eso habían historias realmente macabras, realmente horribles de lo que se veía. Ok, vamos a mirar el segundo reto que yo les había dejado antes de continuar para no cansarlos aquí con mi cháchara de cuentos infantiles. Vamos a mirar el otro reto que les dejé para que lo completaran. Uno era un juego de memoria, si ustedes lo recuerdan. Vamos a mirarlo acá. Juego de memoria, que esto lo único que tenía era a ver qué tanta concentración ustedes tenían vislumbrando las respuestas. Vamos a empezar. Juego de memoria, el primero que tenían que hacer era mirar los perritos y saber dónde estaba el que les iban a preguntar. Entonces, digamos, ustedes miran los perros. Bien. Ahí creo que me están escuchando mejor. Miran los perros, cuando están listos, le dicen ya listo, y entonces les pregunta, hay que saber dónde estaba este perrito. Creo que era el 7, si no estoy mal. Sí, era el 7. Pegué, entonces vamos a la siguiente. La siguiente entonces tenían que adivinar, era flores, aprenderse en las flores dónde estaban. Estas son rosas, flores azules. Listo, vamos a la siguiente, entonces preguntaban por esta azul, creo que era una de estas, ¿no? Creo que era esta azul, esa era, muy bien. La siguiente, tenían que adivinar puentes. Puentes, ¿recuerdan? Este puente creo que es el puente de Londres. Y aquí está el Golden Gate. Son los puentes, tenían que adivinar un puente, grabarse en los puentes. Listo, cuando estuvieran listos le daban, miraban a ver cuál era el puente que había que adivinar. Este, creo que era uno de estos dos. Creo que era este. No, me equivoqué, yo no supe entonces. La primera ya sabemos que es la del perrito este. Ahí nos podemos regresar. La siguiente, la segunda era la de las flores, era esta, muy bien. La tercera era la de los puentes, ¿era este o era este? Ya hasta se me olvidó cuál era el puente. Era este, ¿no? El 9. Uy, no, me volví a equivocar. Qué vaina, me volví a equivocar. Bueno, espero que ustedes sí la hayan terminado, que no hayan sido tan malos como yo jugando esta vaina, sino que hayan acertado cuál era el puente. Creo que era este, ahora sí, claro, ahora sí le pegué. Y el último eran, no, quedaba uno de frutas. A ver, de frutas, después de que grabaran las cerezas, las fresas, preguntaban, las cerezas, acá. Muy bien. Y la última eran los gaticos. Bueno, ahí adivinaban entonces cuáles eran los gatos. Ese era el siguiente reto. Yo espero que lo hayan completado y que me hayan mandado la respuesta de que todo está perfecto, chévere. Ok, muy bien. Y el otro reto que les había dejado era el de natación, ¿recuerdan? Natación, un quiz de natación que les había dejado, que era lo que tenían que desarrollar. Esas sí son preguntas acerca de la Biblia, entonces hay que estar pilas. ¿Cuánto sabemos de la Biblia, no? ¿Sobre cuántas provincias reinó el rey Asuero? 127 provincias. ¿Cómo se llamaba la capital del reino de Asuero? ¿Recuerdan? Susa se llamaba la capital. ¿Cuántos días duró el segundo banquete ofrecido por Asuero? Creo que fueron 7 días, exactamente. ¿Qué colores tenía el pabellón del rey Asuero? Todas estas preguntas, ¿sabe dónde estaban las respuestas? En el libro de Esther. Es decir, que si alguien iba y leía el libro de Esther, allá iba a encontrar todas estas respuestas. Creo que esto era blanco, verde y azul, si no estoy mal. Bueno, listo. Listo, Calisto. Ese era el otro reto, tenían que completarlo. Espero que lo hayan terminado, hayan logrado llegar al final de ese cuento. Bueno, sigamos entonces ahora sí con nosotros historias, a ver de dónde es que vienen esos cuentos infantiles. La siguiente, quedamos de la Bella Durmiente. La siguiente.
Hansel y Gretel. ¿Recuerdan a Hansel y Gretel, los dos niñitos? Pues sí, la historia que nosotros conocemos es que un padre y una madre, ¿no? La madre era como medio desalmada, le sugiere al padre que los abandone en el bosque porque ellos eran pobres y no tenían que comer. Hansel escuchó lo que ellos estaban tramando, ¿no? Y cuando el primer día fueron a botarlos, él le fue regando piedrecitas por el camino. Cuando los abandonaron en el bosque, pues ellos fue muy fácil, regresaron por el caminito de piedras que ellos habían dejado y llegaron ahí. Ellos entonces pensaron, no, hay que volverlos a sacar. Hansel escuchó otra vez que los iban a botar. ¿Qué hizo él? Como no consiguió piedritas, cogió migas de pan y se fue regando migas de pan. Lo que él no contaba era que los pájaros se iban a comer las migas de pan y después no pudieron regresar. Así que ellos quedaron a merced de una bruja, perdidos allá en el bosque. Y la bruja iba y los estaba engordando que para comérselos. Incluso a Hansel le hacía sacar un dedo por donde estaba encerrado, por donde lo tenía lo mantenía, un dedo que lo sacara para ver qué tan gordo estaba, a ver si ya se lo podía comer. Un día que ya pensó que estaba listo, le dijo a Gretel que lo fuera alistando mientras ella regresaba, pero resulta que los niños se escaparon y cuando la bruja regresó, ellos se vengaron de la bruja y entonces la destruyeron, y no solo la destruyeron, sino que le robaron las piedras preciosas y regresaron donde los padres. La mamá desalmada había muerto, pero el papá estaba vivo y vivieron los tres muy felices el resto de la vida. Esa es la historia que nosotros conocemos de Hansel y Gretel. ¿Cuál es la verdadera historia de Hansel y Gretel? Pues bien, era una historia que se daba en la Edad Media y era muy común, aunque no lo crean, abandonar los niños. Y los abandonaban porque justamente existía una época de hambruna. Y entonces para no matarlos, lo que hacían era que los iban y los dejaban en los bosques. Entonces la historia no está muy lejana de la realidad porque era lo que se hacía en esa época y como les digo, no era como de escandalizarse porque era algo muy normal lo que se hacía, ¿no? En la versión original, ellos son encerrados en jaulas, sí, pero no es una bruja la que los alimenta. Es el diablo y la esposa del diablo la que los alimenta. Entonces ellos se ven enfrentados es contra el mismo diablo quien los está alimentando, engordándolos para un día devorárselos. Un día cuando ya pensaba que estaba listo, dejó a la esposa y le dijo, prepárelos que ya cuando regresen nos los comemos. Resulta que Gretel logra, con una astucia que él tenía, le dice a la mujer que no recordaba cómo era que se hacía lo de los sacrificios. Entonces la mujer del diablo fue a tratar de explicarle. Cuando ella le explica, los niños la empujan sobre un nicho que había allí y muere la bruja. Y entonces ellos salen huyendo. Y el diablo los persigue por todo el bosque, pero no logra alcanzarlos. Cuando ellos salen del bosque, quedan en libertad. Esa era la historia original, la que contaban. Hansel y Gretel se enfrentaron fue al diablo y la esposa. Esa es la historia que nos contaban. Bueno, la siguiente. Pinocho. Pinocho. Todos conocemos la historia de Pinochito. Pinocho, ¿recuerdan? Era un carpintero que soñaba con algún día tener un hijo, pero él no tenía hijos. Un día trabajó duro. Él era, como decimos, carpintero. Hizo una marioneta y adoraba a su marioneta y decía, uy, si yo pudiera tener un hijo como estos. Esa noche el hada se le presenta o no se le presenta a él, sino escucha lo que él dice y va y le da vida a la marioneta. La marioneta cobra vida y se vuelve un niño, ¿no? Entonces el niño se desvía por el buen camino, por los consejos de un malvado compañerito, y él abandona ese camino. Sin embargo, en esa lucha, un día decide regresar a casa, y cuando regresa a casa resulta que Gepetto no está porque ha salido muy triste y se ha ido al mar. En el mar una ballena se lo ha tragado. Pinocho arrepentido se lanza al mar y deja que la ballena se lo coma. Después de que están dentro de la ballena, hacen fuego. Y cuando hacen fuego, escupe la ballena y Pinocho vuelve a la vida junto a Gepetto, que es su abuelito, y en este punto ya es su verdadero padre, el carpintero. Dice el cuento, como termina el cuento, es que ya Pinocho
decide no hacer más maldad debido a la maldición que le había dado el hada, que era que la nariz se le creciera cada vez que él dijera una mentira. Esa es la historia que nosotros conocemos de Pinocho. Pero resulta que la verdadera historia de Pinocho no es esa. La verdadera historia de Pinocho es un poquito distinta. Aquí tengo el nombre del personaje que lo inventó, es Carlos Collodi. Y esa historia apareció, fue en los diarios de Italia por allá en el año 1600, 1700. Y aparecía, eran pequeñas historietas chiquiticas, así dentro del periódico, dentro de la revista que se lanzaba, ¿no? Entonces contaba pequeñas historias de Pinocho, de las travesuras que hacía Pinocho. Y Pinocho, el final, el verdadero final que tiene en esas, es que como es un muchacho malo, un muchacho que se porta muy mal, pues el hada igualmente lo maldice para que le crezca la nariz y todo. Pues un día cuando se da cuenta de eso, o cuando ya no se dio cuenta de eso, sino cuando trata de regresar, Pinocho es muerto por un zorro y un gato, y ese es el final del verdadero Pinocho. Pinocho muere ahorcado por ser un niño malo. Entonces nosotros conocemos la historia de un Pinocho bueno, que termina siendo un niño bueno, un niño decente, pero en la verdadera historia él se vuelve un muchacho malo, un niño malo, y termina ahorcado. Esa era la primera historia que contaba de Pinocho, o sea, quien la ingenió, ¿no? En una de las historietas de este señor, que incluso escribió, ya cuando iba a terminar la serie de Pinocho, cuenta que un día Pinocho le hizo una pilatuna por ahí a alguien y sale huyendo. Y entonces llegó a una casa y entonces empieza a golpear en la casa y que nadie le abría. Y entonces golpeó y golpeó mucho hasta que al fin salió un personaje así con un rostro horrible y esto como desencajado. Y entonces le dice Pinocho, déjenme entrar que vienen persiguiéndome y me van a golpear. Entonces le dice, no, nadie le abrirá porque aquí todos están muertos. Y entonces ella le dice a la mujer, le dice, ¿y entonces usted qué hace aquí? Dijo, yo estoy muerta. Y dice, ¿y a qué salió? Dijo, porque estoy esperando el ataúd que viene por nosotros. Esas eran las historias que contaba Pinocho, ¿no? Cada historieta que tenía era una historieta horrible, realmente lo que se contaba. Ese era el Pinocho, el verdadero Pinocho, ¿no? Ya hoy conocemos otro, pero bueno, los orígenes son esos. Miremos uno más. La Sirenita, yo creo que muchos de nosotros la hemos conocido. Fue muy famosa. Hans Christian Andersen, un escritor danés, es el originario de esta obra. Y él escribió muchas obras más, como El Soldadito de Plomo, el Traje Nuevo del Emperador, El Patito Feo. Escribió muchas historias, ¿no? Una de estas es la de La Sirenita, ¿no? Que eran 6 muchachitas que habían nacido allá debajo del mar y que cuando cumplían la mayoría de edad podían subir y conocer lo que había arriba. Ya cuando le llegó el turno a la última, que es la que se cuenta la historia, subió allá y justo conoció un príncipe, se enamoró del príncipe y buscó a una bruja que por favor le cambiara esa cola que tenía por piernas para conquistar el príncipe. Y efectivamente la bruja lo hizo, pero le dijo que si no se casaba con el príncipe, ella entonces se convertiría en una espumita del mar y nada más, ella desaparecía. Pues muy bien, la cosa fue que el príncipe se enamoró de otra y no se enamoró de ella y decidió casarse con otra. Tenía una solución. ¿Cuál era la solución? Matar al príncipe, sacarle la sangre y mojarse toda la cola, los pies, y entonces le volverían a hacer una cola. Ese era el final de la historieta. Sin embargo, la sirenita no lo hizo. Y ella obviamente terminó en una espumita del mar. Ese era el cuento de la sirenita. Miremos otro rápidamente. Ya se me está acabando el tiempo, entonces vamos a mirar unos poquitos rápidamente. Ricitos de Oro. Yo creo que muchos lo hemos conocido a la historia de Ricitos de Oro. Ustedes recuerdan que es una niña encantadora, que tiene el cabello mono, como nosotros decimos aquí en Colombia. No sé, en otros lados le pueden decir en forma distinta. Creo que en Venezuela los llaman catires, a los que son así rubios. Por eso la llamaban Ricitos de Oro. Ella se perdió en el bosque, ¿no? Y entonces tiene una aventura allí con 3 osos, una familia de osos que hay, ¿no? Y ella se enamoraba era de lo que el oso chiquito tenía, o sea, del hijito. Le gustaba la sillita de él, le gustaba la comida de él, le gustaba la camita de él, todas las cositas del osito. Un día llegan los osos
papás o cuando regresan y encuentran allá Ricitos de Oro, reaccionan contra ella y deciden en algunas historias asustarla y ella corre fuera del bosque. En otras, el final es que los mismos osos la guían hasta el final, hasta afuera, hasta que ella sale del bosque. Esa es la historia que conocemos de Ricitos de Oro. La verdadera historia de Ricitos de Oro es escrita por Eleanor Muir, 1831. Y la historia no era de una niña, no señor. Era una anciana fea, malhumorada. Vivía a toda hora regañando y buscando problemas con todos. Y ella es la que se encuentra en la historia con los 3 ositos allá en el bosque. Y les intenta hacer la vida imposible. Les cogió la cama, les cogió el alimento, les cogió la silla, les cogió todo. Entonces los ositos, ¿qué buscan hacer? Pues dicen, no, vamos a sacar a esta mujer de aquí de nuestras vidas. Y efectivamente, la llevan a un río y la intentaron matar, ahogar. Pero ella no muere allí en el río. Entonces dijeron, no, vamos entonces a prenderle candela. Y la llevaron, hicieron una fogata e intentaron quemarla. No, ella no murió quemada. ¿Sabe entonces qué hicieron? La cogieron y fueron hasta un campanario altísimo. Y allí la clavaron y hasta allí permanece hoy en día según la historia. Esa es la historia de Ricitos de Oro, ¿no? Un cuento infantil, ¿qué vamos a hacer? Esa es la historia. Vamos a mirar la siguiente. Rapunzel. Creo que también muchos hemos conocido la historia hoy en día de lo que se trata de Rapunzel, ¿no? Sobre todo con esa cabellera dorada que ella sostenía. Ella en esa cabellera, si ustedes algunos han mirado la película o han mirado el cuento, tenía como ciertos poderes, ¿no? Con la cabellera ella hacía ciertas cosas, ¿no? Según lo que nos cuentan es que ella es secuestrada por una bruja que se llama Gothel y la encierra en un castillo, en una torre. La mantiene encerrada. Un día, en una época, un señor, un ladrón, se roba incluso las coronas de la reina y esto. Está huyendo, se llama Flynn Rider. Está huyendo, entra allí a ese castillo, a esa torre y se encuentra con Rapunzel y se hacen amigos, ¿no? Tienen una cierta historia ahí, no quiero alargarme toda la historia. Lo cierto del caso es que él sale de ese castillo, es perseguido nuevamente, alguien lo salva después, pero finalmente tiene que volver al castillo a donde está Rapunzel, que seguramente es quien lo va a ayudar. Cuando está con Rapunzel, resulta que la bruja Gothel le dispara por la espalda y entonces Rapunzel está muriendo allí. Al momento de hacer eso, recuerden que este Flynn Rider le había cortado los cabellos a Rapunzel y ella ya no tenía los poderes con los cuales podía salvarlo. ¿Qué hace? Lo toma en sus brazos y llora. Pero resulta que al llorar sus lágrimas aún tienen poder y con las lágrimas le da vida a este hombre, Flynn Rider. ¿Qué pasa con la bruja? Cae desde el castillo y antes de que caiga al piso se vuelve polvo. Flynn Rider y Rapunzel terminan casándose. Ese es el final de Rapunzel. Esa es la historia que nosotros conocemos. De pronto los niños la saben más que yo y contarla mucho mejor que yo, pero bueno, ahí hacemos el deber. La historia original es que una bruja la recibe es como regalo. O sea, los padres se la regalaron a la bruja. Entonces ella la tiene aislada y la mantiene allí dentro de la torre encerrada. Ella cantaba y cantaba muy bonito y dejaba que su cabellera, su larga cabellera, cayera por la torre hacia abajo. Un día pasa un príncipe por allá, ¿no? Un príncipe, y entonces la escucha cantar y coge por la cabellera y se sube hasta la torre y la encuentra allí. Entonces el hombre y la mujer como que se enamoran, ¿no? Y ella entonces resulta embarazada y tiene 2 gemelos. ¿Qué pasa en esa situación? Pues resulta que la bruja, como la estaba cuidando, se indigna bastante contra eso. Coge a Rapunzel, le corta la cabellera y cuando el príncipe viene, lo empuja por la torre abajo. Dice que el príncipe, o sea, la historia original, no muere, pero sí al caer dentro de las matas, dice que los ojos le son arrancados y quedó ciego para siempre. Esa es la verdadera historia de Rapunzel, para que vean. Y miramos una última, antes de ya salir. Una última, el flautista de Hamelin. ¿Recuerdan el flautista y la historia de Hamelin? Claro,
Era que una ciudad que se llamaba Hamelin en Alemania fue invadida por ratas. Cuando las ratas cayeron allí, entonces ellos no sabían qué hacer. Apareció un flautista y entonces se reúnen allí los gobiernos, se reúnen las personas importantes y le dicen a este hombre que le pagaban si sacaba esas ratas de la ciudad. Y Hamelin pues tocó la flauta y se llevó a las ratas y las ahogó en un río. Sin embargo, como todo buen gobierno y como buenos gobernadores en todo lugar, no le pagaron al tipo. El tipo entonces regresa todo mal genial, dice me voy a vengar de ustedes y empieza a tocar y se lleva a los niños. Pues a los niños, cuando ya los niños están fuera, entonces el pueblo se reúne y dice no, vamos a pagarle porque cómo vamos a dejar que se lleven los niños. Lo buscan, le pagan y el hombre regresa a los niños. Esa es la historia de Hamelin que conocemos. ¿Cuál es la verdadera historia de Hamelin? Pues es un poquitico distinta. Sí, efectivamente habían ratas. Sí, efectivamente el flautista las llevó y las ahogó. Sí, efectivamente no le pagaron a lo que le habían dicho a él. Sí se llevan los niños. Se llevan los niños al río. Y en la verdadera historia los ahoga. Los niños terminan ahogados. Solamente se salvan 3. Un niño cojo, porque obviamente no los podía seguir, entonces él se quedó. Un niño ciego, porque no veía el camino por donde iba. Y un niño sordo, porque no escuchaba lo que el flautista tocaba. Ellos fueron los únicos 3 que se salvaron. Pero en la verdadera historia, solamente ellos se salvan. Los niños terminan ahogados en un río. Esa es la historia. Flautista de Hamelin. Muy bien, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a mirar otra cosita que yo quería mostrarles aquí antes de irnos. Quiero que vean esto que está ahí arriba. ¿Ya vieron esos mensajitos que aparecen ahí? Bonitos, ¿verdad? Lindos. Eso nosotros los estamos publicando dentro de nuestra página de Facebook. Y con eso queremos bendecir a todos ustedes y a todas las personas que entran en Facebook. Pero nosotros queremos que ustedes nos ayuden también. Que tomen esos mensajitos y se los envíen a sus contactos, a todas las personas que ustedes conozcan. Es una forma en que ustedes bendicen a una persona, en que le dan una palabra del Señor. ¿Qué tienen de importante estas tarjeticas que ustedes ven ahí? Pues si ustedes observan muy bien, detenidamente, sobre una de las esquinas aparece el logo de la iglesia, el logo que a nosotros nos representa, ¿no? Entonces cuando usted envía estos mensajes a otras personas, está enviando también algo de parte de la iglesia, o sea que nos conozcan también otros. Usted muchas veces comparte, y es bueno que lo haga porque es de bendición, comparte mensajitos que le llegan por ahí y si usted mira esos mensajes, algunas veces dice Creaciones Anita o Producciones San Pablo o no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Y como le digo, pues está bonito que se compartan los mensajes, pero se están dando créditos a otros. Nosotros hemos querido personalizar nuestros mensajes, ¿no? Que aparezca el logo de la iglesia. Entonces por eso les pedimos que no solamente le den un like allí, sino que los cojan y los compartan allá en WhatsApp, en sus contactos, aquí en Facebook, donde tengan, en todas sus redes sociales, donde ustedes lo pueden hacer. Envíen estos mensajitos porque es una forma en que nosotros bendecimos a otros y no solamente bendecimos a otros, sino que también les enviamos un mensajito de parte de nuestra iglesia. Cristo es mi bendición. Entonces no olviden también esa tareita por ahí. Bien, yo les voy a dejar igual que la vez pasada. Yo les voy a dejar algunos retos por allí, les voy a ahí en el Facebook, yo les voy a poner ahorita los links para que ustedes entren y hagan los retos para la próxima reunión que tengamos del cafecito. Por hoy no va a ser más. Quiero que tengan en cuenta lo que hemos hablado hoy, de los orígenes de los cuentos.
porque la próxima vez vamos a tener una charla enlazando todo esto y vamos a ver hacia dónde nos dirige y qué tiene que ver esto con toda nuestra vida cristiana y sobre todo con los niños. Entonces, no pierdan el hilo de lo que hablamos hoy, sepamos más o menos qué son los orígenes oscuros de los cuentos infantiles y la próxima vez entonces miramos ya el tema desde otra óptica, desde otro punto de vista. Por hoy no me queda más sino darles gracias, orar por ustedes. Primero quiero mostrarles los horarios para que sigan conectados con nosotros. Mañana 10:30 de la mañana, estén ahí atentos, 10:30, una bendición especial que tiene el Señor para cada uno de ustedes, nuestra reunión familiar. Martes a las 7 de la noche estamos teniendo el faro y estamos teniendo un tema súper importante para toda la iglesia. El martes lo hablábamos. Nadie entrará al reino de los cielos si no está con el sello del Espíritu Santo. Y es increíble que mucha gente hoy no conozca ni siquiera qué es el Espíritu Santo, que no sepa discernir y preguntar, bueno, pero ¿estaré yo lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo y cómo hago para llenarme del Espíritu Santo? Si una de las cosas, digamos, requisitos que nos piden para entrar al reino de los cielos es estar con la llenura del Espíritu Santo, uno tiene que conocer exactamente qué es el Espíritu Santo y cómo llenarme de él. Por eso es muy importante la charla que estamos teniendo los martes 7 de la noche en el Faro. Jueves nuestra reunión familiar, una enseñanza que tendremos de edificación. Sábados 8:30 nuestro culto de enseñanza y los tiempos de oración. Martes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. No son transmitidos. Cada quien lo puede hacer en su lugar. Si no lo puede hacer en estos horarios, trate de sacar una horita, un tiempito y ore de todos modos por su iglesia, por sus hermanos, por cada uno de nosotros. A partir de este lunes, oiga, a partir de este lunes, 5 de la mañana, a partir de este lunes, estará transmitido por ahora en Facebook. Vamos a ver si de aquí al lunes ya podemos solucionar unos problemitas que tenemos para transmitirla también por YouTube. 5 de la mañana, transmitida la oración de la mañana. Los lunes a las 5 de la mañana ahora vamos a tener una oración, porque el Señor ha puesto en nuestro corazón que una de las mejores formas de nosotros empezar la semana, poner nuestras cosas en las manos de Dios, es empezar justamente acercándonos a Él, acercándonos al trono de gloria. Por eso entonces decidimos 5 de la mañana, el mejor inicio de semana que podemos tener, oración de la mañana, 5 de la mañana, a partir de este lunes. Bien. No me queda más sino que agradecerles, decirles muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Bendecirlos desde este punto, desearles una buena noche, un resto de tarde donde estén y que las cosas les vayan bien. Gracias Señor por esta tarde, gracias Señor por habernos permitido reunirnos, así sea a la distancia, poder compartir tu palabra Señor, poder aprender algo de ti, Dios Santo. Señor Jesucristo, te pido Señor que nos mantengas bajo tu mano, que nos guardes bajo tu sombra, bendito Dios. Y que será hasta la próxima cuando volveremos a vernos, mi Señor, y volverás a hablarnos nuevamente a través de este cafecito contigo que hemos creado solamente para reunirnos en una forma amable. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a todos por haber estado conmigo y ya saben, en un mes aproximadamente volveremos con esto que es un cafecito con Dios. Dios les bendiga. Gracias.